Bueno, pues aparte de eso, vamos a ir ya, eso sí, con nuestro invitado. Vamos a tener el placer de contar a esta hora de la tarde. Tenemos con nosotros en Negocios Televisión, bueno, pues tenemos ahora mismo a don Cristian López, director del Centro de Estudios Geopolíticos EGEO. Don Cristian, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Enrique, muy bien, saludos desde México. Lo primero de todo, le tengo que preguntar, y le tengo que hacer la pregunta que es de obligado cumplimiento. Conocíamos esa noticia importante respecto a Francia. El primer ministro francés, Bayrou, ha perdido el voto de confianza y mañana va a tener que dejar su cargo, reunirse con Macron, y esto debilita, sin más cabe, a un gobierno francés que en los últimos meses también estábamos viendo cómo les estaban creciendo los problemas, al igual que Reino Unido. La semana pasada también dimitió una parte importante, uno de los ministros importantes y de las partes, de las piezas clave del gobierno de Starmer. Por lo tanto, estamos viendo cómo los países que intentan más apoyar a Ucrania en un conflicto que hay que estar cada vez más fuerte, los estamos viendo más debilitados dentro de sus gobiernos internos. No sé cómo lo lee usted. Sí, Enrique, esto es parte de ese colapso lento, silencioso, pero constante de la Unión Europea, de toda la élite de Bélgica, de Bruselas, de toda la élite progresista que ha llevado a Europa por un camino muy complicado, que ha llevado a Europa a un camino que parece un callejón sin salida, un callejón económico, pero también un callejón de seguridad, un callejón de migración y de tecnología, porque pues, es una unidad europea que tiene regulación de inteligencia artificial, pero no tiene inteligencia artificial, ni otras muchas empresas han logrado emprender en los últimos 20 años o más. Entonces, creo que esto solamente es un síntoma de un camino que ya viene desde hace bastantes años, tal vez 20 años, construyendo una serie de gobiernos con una narrativa en donde había varias ilusiones utópicas, en donde se concentraron en agendas pues que no iban a la necesidad básica del ser humano europeo, del trabajador europeo, del campesino europeo, y son narrativas que fueron privilegiando a las élites, temas como el cambio climático, como los derechos de las comunidades, de las mujeres, etcétera, cosas que tal vez las constituciones ya tenían contemplados, pero que quisieron darle un énfasis mayor. Distrajeron la productividad, ahí está el caso de Alemania, distrajeron estos políticos las políticas públicas de las cosas importantes, y ahorita estamos viendo ya nada más las consecuencias de ese mal camino construido durante décadas, y otra consecuencia de elegir a un gerente de la banca Rothschild en lugar de elegir a estadistas, sean de la ideología que sea, pero que fueran estadistas en lugar de elegir gerentes de financieras o de bancos. Preguntarle también, porque estamos viendo en las últimas horas enfocado, ¿cómo ve usted a Europa? Una Europa que a raíz de esta noticia y sobre todo del resto de países, cada vez vemos como que hay países que intentan ir hacia una dirección, pero dentro de esos países, España, dentro de nosotros también, en España, cada vez los gobiernos están más debilitados. No sé si eso también afecta a la hora de plantarse ante Rusia, y sobre todo una Rusia que seguramente se esté frotando las manos con todo lo que está pasando, no solo en los países individualmente de Europa, sino también en la propia Unión Europea, donde hay países también que discrepan entre la idea que quieren hacia Ucrania, quieren llevar a Ucrania o no, es decir, si apoyan o no al territorio ucraniano, al país ucraniano. Sí, me parece que la Unión Europea no ha sabido explicarle a los ciudadanos por qué está metido en la guerra de Ucrania. Si Ucrania no es parte de la OTAN, Ucrania no es parte de la Unión Europea. Sin embargo, esto que está ocurriendo en los países nacionales, como lo de Macron o como lo de Starmer, incluso lo de Merz, que llegó con una votación complicada en segunda ronda, creo que eso puede explicar por qué es necesario poner el foco en los temas exteriores. Europa, por desgracia, que ha sido ejemplo durante varios siglos de ilustración, de renacimiento, de intelectualidad, de avances sociales, de avances en la integración, creo que es momento de cuestionarse si el tema de la unión, de la gran integración de las naciones europeas, si era un proyecto viable o simplemente era una utopía de una élite.
porque en realidad los países funcionaban sin estar necesariamente unidos más que comercialmente. Pero creo que estos sueños utópicos de querer que todo el mundo viva en un estado de felicidad a nivel narrativo está muy alejado de la realidad, y los países empiezan a ver que sus soberanías están vulneradas, que hay una Comisión Europea que toma decisiones arbitrarias por encima de las constituciones nacionales, y es por eso que vemos estos enfrentamientos hasta ahorita dialécticos, narrativos, políticos, entre estados que no están de acuerdo en lo que está pasando en Ucrania, y que muchos de los impuestos de los ciudadanos europeos se vayan, por un lado, hacia el complejo militar estadounidense, y por otro lado directamente en apoyos hacia Ucrania, cuando ellos saben que localmente hay comunidades dentro de cada país que tienen una cantidad importante de necesidades sociales, de infraestructura, de pensiones, y que saben, porque ya incluso lo dijo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que este financiamiento hacia Ucrania va a tener costos, y esos costos serán pagados por el estado de bienestar. Es decir, habrá un menor estado de bienestar en Europa, que era lo que la identificaba y lo que la diferenciaba de los otros continentes, tener un estado de bienestar sólido. Y otra cosa que está afectando mucho a Europa es que lo que exportó junto a Estados Unidos durante muchas décadas, que eran sus supuestos valores de libertad y democracia, que tal vez en algún tiempo sí fueron reales, ahorita vemos que ellos mismos ya en temas de libertad, pues basta ver lo que pasa en Reino Unido por poner un comentario en tus redes sociales que no le guste al gobierno, o basta ver los ejemplos de democracia que hacen en países como en Rumania, por poner solamente un ejemplo. La futura, y no lo dudo, desvinculación del sistema oficial de la AfD, que acaba de tener su sexto muerto en circunstancias muy extrañas, que cierren y que aíslen a Marine Le Pen de participar en asuntos políticos. Entonces, o las llamadas demonizaciones contra Vox en España, ahí sí todos juntos, ahí sí todos se unen, pero nada más es para contra Vox, por ejemplo. Entonces, esos cordones sanitarios son vergonzosos, el nombre y las consecuencias de esa palabra son vergonzosas, no sé por qué exista siquiera, es totalmente fascista eso que hacen cuando llaman, recuerdo mucho el que lo hacía era Pablo Iglesias, pero en general quien lo haga me parece algo vergonzoso, porque es muy antidemocrático. Entonces, estamos hablando, Enrique, de que se está cosechando en Europa lo que han sembrado durante 2 décadas por lo menos, y es lamentable porque el ciudadano europeo común y en general, pues es un ciudadano trabajador e ilustrado. Me gustaría también preguntarte, aparte de esto, en el día de hoy, en las últimas horas prácticamente, hemos vivido y hemos conocido sobre todo, bueno, pues que ha habido un ataque por parte de Rusia a uno de los edificios oficiales de Ucrania, del gobierno ucraniano. No sé si esto también eleva un poco más aún la tensión del conflicto, y eso que veníamos hablando de que Putin hace una semana le había ofrecido de nuevo a Zelensky que acudiera a Moscú para una reunión, una cosa que Zelensky había rechazado. Por lo tanto, no sé si también te sorprende un poco que se sigan atacando, sobre todo Rusia siga atacando a Ucrania y Ucrania también siga atacando, cuando entre ellos también hablan de sentarse a dialogar y de llegar a puntos de acuerdo. No me sorprende porque técnicamente las opciones de dialogar o las perspectivas de llegar a un acuerdo no significan un cese al fuego, no significan un armisticio. Es decir, aunque es un deseo, porque esa es parte de la narrativa europea que veo, piensan que el lanzar un mensaje ya significa un cese al fuego, y no es así, técnicamente no es así, nunca lo ha sido. A menos que se apalabre y se acuerde e incluso se firme un cese al fuego, pues bueno, ahí sí estaríamos diciendo que hay algún país rompiendo su palabra o su acuerdo. Me parece aquí, Enrique, que tenemos que llegar al punto, sobre todo los analistas, de no estar opinando los deseos que tenemos, sino estar opinando y analizando sobre la base de la realidad. Y tal vez la realidad pues es más fría, es más cruda de lo que nos gustaría escuchar. Tal vez no es tan
apegada al marketing de los grandes titulares, de esos que te dan portadas, pero una de las realidades que estamos viendo es que prácticamente a nadie le interesa el cese al fuego ni la paz, más que al que busca el premio Nobel de la Paz, que es Donald Trump. Putin, al decir que venga Zelensky a Moscú, pues es obviamente una señal de que no hay mucha intención de lograrlo, sabiendo que era algo que no podía transitar. Este ataque al edificio gubernamental sí es una escalada en la guerra, porque ya estás hablando de un ataque directo al sistema de gobierno, a la estructura de gobierno. Entonces eso sí puede escalar, aunque recordemos que también Ucrania hace tiempo, ya pasaron bastantes meses, si no es que el año, que también ha atacado directamente a personas ligadas al sistema de gobierno. Y muy triste, recuerdo que atacaron a la hija de Alexander Dugin, del ideólogo de Putin, que creo que no tenía nada que ver en esta guerra, y la asesinaron en un atentado terrorista. Entonces, es una escalada más llamativa porque es en un edificio de gobierno en Ucrania y porque obviamente desde Occidente se magnifica. Sin embargo, ya han sucedido ataques también de Ucrania, sobre todo con drones, en infraestructuras contra Rusia. ¿Cuál es el mensaje aquí? No hay mucha voluntad de la paz, por un lado, y por el otro, Enrique, me parece que tendremos que ir apegándonos a la realidad, al realismo político y decir que tal vez esa guerra va a durar más tiempo, que el fuerte hará lo que quiera y el débil resistirá lo que pueda. Y que entonces la solución a esto será una solución muy fea, tal vez un poco cruel para algunos pueblos, para algunas ciudades, pero que será la solución de la fuerza, ya sea que intervenga la OTAN y Estados Unidos en general contra Rusia, o que dejen que Rusia tome lo que quiera de Ucrania. Cristian, cambiando un poquito de tema, miramos ahora un poquito a Oriente Medio, que en las últimas horas, a raíz de ese atentado, ha escalado también la tensión en Oriente Medio, en ese atentado que se ha producido en Jerusalén en el día de hoy, donde ha habido varias víctimas mortales. Contarte, decía precisamente Netanyahu, el primer ministro de Israel, en las últimas horas advertía a los civiles que salgan de Gaza, y aparte de eso decía que el propio ejército de Israel estaba preparando una ofensiva no aérea, sino ahora terrestre, para entrar dentro de la ciudad de Gaza y ejercer con violencia, bueno, pues un nuevo ataque, aceptar un nuevo ataque, sobre todo a lo que ellos dicen los puntos claves de Hamas dentro de Gaza. No sé hasta qué punto esto puede tensionar un poquito más lo que hay ahora mismo en el tablero geopolítico de Oriente Medio, y sobre todo ¿qué función pueden jugar, qué papel pueden jugar algunos países? Veíamos en el día de hoy como España se desmarcaba y se ha convertido desde hace tiempo ya, pero ahora hoy más, en una de las líneas rojas que ha marcado, uno de los círculos rojos que ha marcado el gobierno de Netanyahu, diciendo que el gobierno de España no va a tolerar que hable con ciertos términos del gobierno de Israel, y aparte de eso han dicho que no van a permitir representantes de España y sobre todo ministros o algún tipo de representante del gobierno español en territorio israelí. Por lo tanto, no sé cómo lo ves tú, ya que hay países como Francia o otros países como Reino Unido que también se han mostrado más partidarios de reconocer el Estado de Palestina. Sí, incluso Donald Trump mencionaba que ya Israel aceptó sus condiciones para la paz, para un cese al fuego, pero Benjamin Netanyahu va a hacer hasta donde él quiera. Él va a presionar y va a tomar lo más que pueda de Gaza. Es muy lamentable que haya ocurrido un asesinato a 6 civiles en un autobús, como es lamentable que haya ya más o menos 60,000 muertos gazatíes en esta incursión de Israel. Lo que diga Pedro Sánchez fuera de las fronteras de España creo que tiene muy poca relevancia, prácticamente nula, diría yo, pero es un mensaje, creo yo, para su público interno, sobre todo para sus aliados. Es un mensaje para mantener cerca a la gente de Podemos y de Sumar, pero en realidad es un poco intrascendente ahorita lo que haga el presidente Sánchez de España, siendo que mientras siga envuelto en escándalos de corrupción su familia y su círculo cercano, la verdad es que tiene muy poca credibilidad lo que él pueda mencionar, y sobre todo en un tema que para él es más ideológico que práctico, como es el tema de Gaza,
Recordemos que mucha gente de sus aliados es parte de la flotilla esta que está participando en la posible embarcación hacia Israel, aunque al parecer están haciendo algunas paradas técnicas en Ibiza y en otros lados. Entonces es gente que tiene muy poca credibilidad. Sí creo que debe haber un corredor humanitario, por supuesto, sí creo que debe haber un cese al fuego inmediato, es decir, bajar la letalidad en Gaza de inmediato, que se salven la mayor cantidad de vidas, pero eso no lo va a hacer un grupo político, ni un partido minoritario de España, como es Sumar o Podemos. Eso lo tiene que hacer la comunidad internacional. Naciones Unidas tiene que dar los últimos mensajes de que sirve de algo a la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad pues, es un sistema que por definición está trabado porque tiene el equilibrio de las potencias que ideológicamente y políticamente son contrarias. Entonces, el tema de Israel va a llegar hasta donde Netanyahu lo prefiera, lo decida, o hasta que Donald Trump se lo permita. Es muy lamentable porque se están perdiendo muchas vidas en Gaza, pero repito, y siendo consecuente con lo que dije también de Ucrania, estamos en el realismo político en donde el fuerte va a ser hasta donde quiera y el débil va a resistir hasta donde pueda. Cristian, también preguntarte, porque en las últimas horas conocíamos que Hamás, en un principio, cree que es imposible liberar a todos los rehenes a la vez. Era lo que Hamás había dicho a los mediadores, que no sería posible liberar, como les digo, a todos los rehenes israelíes el primer día del alto al fuego, como sí solicitaba la nueva propuesta de Estados Unidos. Por lo tanto, no sé si esto también encalla un poquito más también la situación y sobre todo, aparte de esto, quiero preguntarte también, relacionado con Ucrania, parece que muchas veces nos da la sensación de que tanto el conflicto que hay con Hamás en Oriente Medio como el que hay en Ucrania se pueden llegar a puntos de acuerdo y de solución, pero cuando parece que más cerca estamos, muchas veces se vuelven a alejar y a distanciar cada vez más. No sé por qué ocurre esto y qué lectura nos puedes hacer tú, porque parece que estamos en un punto de no retorno, parece que es constantemente en bucle, siempre parece que nos acercamos a un punto de acuerdo y de paz, pero rápidamente volvemos a dar pasos hacia atrás. Sí, parece que todos están jugando a ganar tiempo. Parece que a todos les conviene que el conflicto esté activo. Netanyahu tiene problemas internos muy serios de corrupción, tiene juicios activos en su contra, los cuales ha logrado posponer por situaciones de estado de emergencia o de guerra. Hamás ya estaba en el olvido hasta que se reactivó lo de los lamentables hechos de octubre. Entonces, parece que a los dos bandos les conviene que el conflicto esté activo. Hamás entendió que su bandera, su discurso de Free Palestina, que ojalá algún día haya un Estado palestino, creo que si un grupo de seres humanos tienen una identidad común y son un pueblo de hace muchos años y son un pueblo con una cultura común y una religión, no veo por qué no deban de tener su Estado palestino. Pero aquí parece que el que tiene el control es Hamás, que Hamás no es el gobernante, por ejemplo, en Cisjordania, sino la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, estamos en manos de un grupo, para ellos es un grupo político-militar, para el mundo occidental es un grupo terrorista, pero que ellos saben y han entendido que su narrativa, su discurso, su bandera, sus consignas, contagiaron o son seguidas por la izquierda y comunismo internacional y progresismo, que muchas veces se tocan y son lo mismo, en otras no. Depende de la definición, depende del contexto nacional, pero todos estos grupos siguen su discurso, siguen su bandera y sobre todo permean mucho con los estudiantes universitarios. Entonces, me parece que ellos saben que tienen una narrativa a favor. Creo que a nivel narrativo el mundo puede volcarse como se van a volcar en la flotilla hacia favor de Palestina, pero por el otro lado también hay una versión y una narrativa de peso importante con argumentos, y es el derecho de Israel a defenderse, porque ciertamente está rodeado de países hostiles que abiertamente le declaran la guerra. Todo esto, y me regreso a la historia, Enrique,
todo esto consecuencia de las malas decisiones de Francia y del Reino Unido al acabar la Segunda Guerra Mundial, con el acuerdo Sykes-Picot, con la declaración Balfour, impusieron un Estado judío en donde no deberían, en donde ya habían hecho otro tipo de promesas a los árabes, y estamos viendo 80 años después las consecuencias de esas malas decisiones. Ya las habíamos visto en el pasado, ahorita estamos en un punto yo creo que muy grave de la historia, y por el lado de Ucrania, Putin lo veo muy tranquilo, se amenaza ya con una segunda ola de sanciones por parte de Europa y de Estados Unidos. Yo veo que su posible relación ya más consolidada con India sobre todo y con China le da la fortaleza para poder seguir adelante. Recordemos, y con esto voy cerrando esta parte, recordemos la teoría de Mackinder, de Halford Mackinder, en donde nos habla de que lo importante para gobernar el mundo es gobernar el Heartland, es decir, toda esa parte que va desde centro y norte de China hasta el Caspio, hasta el mar Caspio, y luego la extiende hasta el Mar Negro. Entonces, si logra Eurasia tener esa gran alianza, ese gran eje que va desde el Ártico hasta el Indo-Pacífico, creo que difícilmente podrán ganarle a este grupo de países euroasiáticos, ya sea por medio de su organización de cooperación de Shanghái o sea por medio de la estructura BRICS, que tendrán que definir cuál va a ser el contrapeso real a la OTAN y cuál va a ser el contrapeso real al G7. Preguntarte también, Cristian, aparte de eso, otra de las noticias también del día que veníamos comentando aquí, que en las últimas semanas está ganando bastante peso, es el conflicto que está manteniendo de momento dialéctico y muchas veces también esa escalada de tensión entre Venezuela y también la administración de Donald Trump. Donald Trump, que ha criticado y ha achacado, ya sea él o el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, también señalando a Maduro, diciéndole que no es un presidente legítimo y aparte de eso diciendo que en Venezuela se están enriqueciendo porque narcotrafican, es decir, hay muchos narcotraficantes y de que ahí salen muchas drogas. Por lo tanto, preguntarte, ¿podría el aumento de tensiones y despliegues militares entre Estados Unidos y Venezuela evolucionar hacia una confrontación directa, teniendo en cuenta que, como veníamos hablando hace escasos minutos, Donald Trump, su objetivo es la paz, conseguir ese premio Nobel de la Paz? ¿Ve posible de que Estados Unidos pueda aumentar la tensión y entrar militarmente a intervenir en este conflicto? Sí la va a aumentar. El despliegue que hizo de buques, de helicópteros, es decir, es un despliegue mayor, no fue cualquier despliegue, incluso un submarino nuclear. Yo creo que sí va a aumentar la presión hacia Venezuela. No sé si llegue al punto de realizar una intervención terrestre directa o si haga una intervención en cuanto a misiles y drones en puntos neurálgicos del crimen organizado, narcoterrorismo de Venezuela. Pero lo cierto es, y te lo digo viviendo de este lado del Atlántico, viviendo en un país hispano y que está hermanado con toda la parte desde México hasta el sur, está hermanado, pero ciertamente hay una red de narcotráfico internacional que viene desde Sudamérica, que llega directamente a México y que aquí es también trasladado a Estados Unidos. Es un problema que tenemos, Enrique, no de hace 10 o 20 años o 30 años, es un problema de unos 40 años más o menos, y si no es que hasta 50, dependiendo ahí lo que se vaya considerando en la historia, pero por lo menos 40 sí, fuertemente 20 ciertamente, pero sí, Enrique, es necesario. Yo celebro esta decisión del presidente Trump de por fin ponerle un dique de contención al narcotráfico y al narcoterrorismo internacional. En Venezuela se entrenan no solamente milicias de las FARC, se entrenan ETA, se entrenan yihadistas, se entrenan narcos mexicanos. Entonces, sí es necesario que ese estado donde hay gente impresionantemente buena, que es la gente venezolana, sí es importantísimo que esa narcodictadura termine, que le pongan un bloque de contención definitivo, como lo hicieron con la embarcación que llevaba droga hace pocos días y con un misil los acabaron. Estoy completamente convencido de que si Estados Unidos, después de una inteligencia IMINT, que es una inteligencia de imágenes vía satelital, detecta cargamentos de droga, detecta cargamentos de armas,
yo estoy totalmente a favor de que lancen un misil a esas bodegas de drogas para que no llegue a manos de jóvenes ni en Venezuela, ni en México, ni en Estados Unidos. Y estoy totalmente también a favor de que si hay bodegas con armamento ilegal en el país, también lo destruyan. Eso lo he dicho incluso en México, que también estoy a favor de que si los drones estadounidenses, no estoy a favor de una intervención militar, pero sí que vía drones destruyan la infraestructura del narcotráfico internacional, porque ya es mucho tiempo, Enrique, de drogas, de muertes de jóvenes. La crisis de fentanilo en Estados Unidos es gravísima. Son ciudades ciudades con un número importante de personas deambulando en las calles, inconscientes. Son miles de muertos al año. Creo que ya es momento, ya era justo que alguien le pusiera un alto, pero era necesario que lo hiciera alguien desde una posición de poder, porque en México, cuando lo han intentado, el narcotráfico lo rebasa. En Venezuela pues nunca se ha intentado, de hecho se ha fortalecido el cártel de los soles. Y en México, cuando ha habido algunos intentos, han sido un poco fallidos, porque no tienen el peso específico para hacerle frente a un problema tan grande como es el narcotráfico internacional. Preguntarte también, Cristian, para ir ya terminando, en caso de que hubiera una escalada de tensión y hubiera que intervenir militarmente una intervención militar por parte de Venezuela y de Estados Unidos, ¿cómo podría actuar la comunidad internacional para evitar una crisis de mayor escala? Debido a que, claro, estamos hablando de una gran potencia como Estados Unidos, estamos hablando de Venezuela, que tiene muchas veces lazos con grandes países y acuerdos como por ejemplo Rusia. Es decir, al final todo está relacionado y está hilvanado, ¿no? Porque vemos como aliado de uno, aliado de otro. No sé cómo afectaría el tablero y la situación geopolítica, esa situación de escalada. Bueno, vamos a también poner el punto fino, que todo esto sucede después de la reunión de Alaska. Putin está incrementando su intervención en Ucrania y al tiempo Estados Unidos se acerca a Venezuela. No sé, no hay forma de comprobarlo, que haya sido un intercambio en donde cada quien domina su esfera de influencia en camino a este nuevo orden tripolar, con China en la parte asiática, con Rusia en la parte del Heartland de la parte central de Asia hacia Europa y África, porque nunca mencionamos África, pero el control que está teniendo Putin sobre varios países africanos, la influencia más bien, es grandísima, y que Estados Unidos pues regrese a ese América para los americanos y tome el control del continente. Creo que por ahí va el camino geopolítico ya a nivel de los más grandes acuerdos. Creo que este nuevo esquema va a definir el mundo en los próximos 50 o 100 años, y la comunidad internacional, pues quiero ver quién es el valiente que se enfrenta a Estados Unidos, si es que Estados Unidos tiene todos los elementos para señalar a Nicolás Maduro como narcodictador y al cártel de los soles como un grupo terrorista. El único que creo que es un contrapeso en la parte sur es Lula da Silva con Brasil, que está muy integrado a los BRICS, pero también Lula da Silva no ha reconocido a Nicolás Maduro porque no presentó las actas. Entonces, creo que, por ejemplo, no le vamos a hacer caso a Nicaragua o a Petro de Colombia, que son otras personas que hablan por hablar, simplemente porque al interior de esos países están totalmente derrotados y buscan ese foco internacional para distraer. Pero en cambio, si Lula habla, habrá que escuchar con un poquito más atención. Hoy convocó a los BRICS para el tema de aranceles, pero seguramente se tocan muchos temas de estos. Y yo lo que creo, Enrique, es que no va a haber valiente que intervenga por Nicolás Maduro. Creo que es una persona insalvable. Y si acaso China, que ya mandó un buque ahí médico, pero creo que es pura presión, es puro movimiento de fichas, pero ya una intervención saldría carísimo, y que se trasladaran tropas desde cualquier lugar de Asia o de Europa hacia América, y sería muy costoso porque evidentemente no podrían hacerle frente a Estados Unidos. Me parece que el camino está trazado, tienen que derrocar a ese narcodictador, y seguramente lo que esperamos pues es que Estados Unidos no imponga un presidente para que ahora sea un dictador de derecho. Lo que quisiéramos todos
es que se derroque a un narcodictador, que haya un grupo de personas de transición que convoquen a elecciones ahora sí libres y ahora sí que Venezuela elija a quien tenga que elegir. Pues nos quedamos con esa última reflexión, don Cristian López. Le agradezco de nuevo su presencia aquí en esta casa de Negocios Televisión y siempre es un placer tenerle con nosotros. Es un honor estar en Negocios Televisión. Que vaya bien, buena tarde. Bueno, pues aparte